Amigos, llegó la nueva Hero X-Pulse Rally, una moto más alta con suspensiones ajustables, varios cambios. Acá tengo para hacer la comparativa de esta motocicleta con la otra que conocemos comúnmente de la Hero X-Pulse 204 válvulas. Una máquina para aquellas personas aventureras que les gusta el off-road pesado, trochas, caminos, buscando charcos, pantano, barrancos, lo que sea. Esto es lo que brinda esta nueva motocicleta, la Hero X-Pulse Pro Rally. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. Iniciemos con lo que trae diferente esta motocicleta. Acá tenemos otras dos variantes. Esta sería la estándar, la X-Pulse 204 válvulas. En este lado está la X-Pulse 200 Pro y la que está allá al fondo, la de este video, sería la Hero X-Pulse 200 Pro Rally. Para tener en cuenta la diferencia entre esa y la Pro, solamente son accesorios. Lo demás es igual. Su primera diferencia, la distancia del motor al piso. En esta tenemos 220 milímetros y en esta Rally aumenta a 270 milímetros, y me estoy dando cuenta que en esta moto no trae gato central comparada a las otras variantes. Otro cambio en esta parte de acá. En la Rally tenemos un extensor de manillar, este que tenemos acá. Con eso ganamos una mejor posición cuando vamos de pie en trocha o en posición normal de manejo cuando vamos en carretera. Otro cambio, y se nota a simple vista, el soporte lateral es más largo. Esta es la versión, digamos, normalita. Y esta es la pata de la versión Rally, es mucho más largo en esta motocicleta. Otra diferencia en la palanca de cambios. En la Rally es de diferente diseño y más alargada. Otra diferencia, amigos, la Rally sube de peso. En estas motos tenemos 159 kilos y en la Rally tenemos 161 kilos. Otra diferencia que se nota a simple vista son los gráficos o calcomanías en esta versión Rally. En la parte delantera tenemos un guardabarro de color blanco con el logo de Hero. Acá una línea negra en su tanque. Vemos que dice Hero de forma muy llamativa. Vemos colores blanco, negro, rojo. Miremos las calcas de esta X-Pulse Pro versión Rally. Ahí está, amigos. ¿Cuál escogen? Está esta, que es la X-Pulse 204 válvula estándar, la Pro, que es un color brillante, o esta moto de Hero, la Hero X-Pulse 4 válvulas Rally. Pasemos a las suspensiones antes que nos coja el aguacero. En estas, un recorrido de 190 milímetros. Y en la Rally pasa a 250 milímetros. Atrás, en estas, un recorrido de 170 milímetros y solamente tiene ajuste en precarga. Y en la Rally pasa a 220 milímetros. Y aparte de tener ajuste en precarga, también tiene ajuste en rebote. Ahorita se los explico. Entré en la moto porque estaba llovinando, vea, ya está haciendo sol. Esta nueva motocicleta de Hero, la X-Pulse Rally, tiene suspensiones ajustables para los más aventureros. La perilla izquierda, la blanca, acá lo dice, sería la de compresión para graduar el tiempo de bajada de la suspensión, y la roja, como lo dice ahí, para ajustar el rebote de la suspensión. Y en su manual trae unas recomendaciones para el ajuste de la compresión y el rebote de acuerdo al terreno. El estándar sería para terreno mixto, recorrido de senderos a 14 clips. En firme sería para arena, desnivelado y motocross. Y en suave sería para terreno rocoso o agrietado con 20 clips. Recomendación, amigos, leer muy detenidamente el manual o asesorarse con una persona que conozca mucho ese tema para que no vaya a meter las patas con esto, amigos. Eso es de cuidadito. En la parte de atrás la suspensión cambia, sigue de la misma marca Endurance. El primer ajuste lo vemos acá, el de precarga, que se hace mediante una llave, y el otro ajuste es el de rebote. Y para esto se debe quitar la tapa donde está la batería. Y la verdad, amigos, es un poquito engorroso el ajuste de eso por la ubicación del tornillo. En ese tornillo hay dos palabras que apenas se alcanza a notar. Igual lo verifiqué en su manual. Hard sería dura y soft sería suave.
De todas maneras, en su manual indica cómo es el ajuste del rebote en la suspensión trasera de esta Expul Rally. Estándar sería para terreno mixto, recorrido por senderos, con 10 clips. En firme, quiere decir arena, desnivelado o motocross, 4 clics, y suave, rocoso, agrietado, 16 clips. Esta Rally no está listada y me dice el mecánico de acá de Motos y Partes que esto queda más arriba cuando la moto ya quede lista para entregarse al propietario. Y no puede faltar la altura del asiento. Esta moto es más alta, la verdad, amigos, que he colgado. Pero acá tenemos a Albeiro, asesor del punto de venta de Giro acá en la ciudad de Pereira, en la avenida 30 de agosto. Esta es la Expul 204 válvulas, la Pro. La altura es de 825 milímetros. Él mide 1,71 y así llega al piso en esta motocicleta. Ahora vamos a pasar a la Rally. Y así queda Albeiro en la Rally. Es una moto mucho más alta, con 892 milímetros de altura del asiento. Él mide 1,71 y llega en puntas. Es una moto claramente un poco más alta. Una buena noticia para la gente de buena estatura. Albeiro, mijo, muchas gracias. Esta Expul Rally no es la versión completa como se ve en la India. Y hace poco en la India esta motocicleta, la Rally, se actualizó con direccionales en LED. Acá lo vemos convencionales. Lo que sí es LED es su faro y su stop. Otra cosa que no trajo son los modos de ABS. En la India la Rally tiene modos de ABS. Es más, en Colombia se mostró una motocicleta con modos de ABS. ¿Que cuáles son? El modo Road, Off-Road y el modo Rally. En el modo sería el ABS normal. En el modo Off-Road sería un ABS menos intrusivo. En el modo Rally el ABS se desconecta. Recordemos que esta moto solamente cuenta con ABS en la llanta delantera. Pero esta moto no incorporó los modos de ABS en esta Expul 200 Rally. Por lo demás, es lo mismo comparar las otras dos variantes. El que encuentre otra diferencia, por favor, en los comentarios. Las llantas están montadas en rines de radio, requieren cámara, no son Sellomatic, de la marca Metzeler Enduro 3 Sahara. Adelante 90-90 RIN 21 y atrás 120 de ancho, perfil 80, RIN 18. Adelante freno de disco de 276 milímetros con ABS, pinza de 2 pistones y línea de freno blindada. Atrás 220 milímetros, no tenemos ABS, pinza un solo pistón de la marca Nissin y línea de freno convencional para este caso. Capacidad de combustible 3,4 galones, unos 13 litros, relación de compresión 10:1. De acuerdo a la página de Giro Colombia, recomienda gasolina corriente, aunque muchos propietarios utilizan gasolina extra para mejor desempeño del motor. Su consumo de esta motocicleta, 130 kilómetros por galón en promedio, dependiendo del modo de conducción de cada persona. Puede ser más o puede ser menos. Tapa tipo avión con bisagra. Comandos iguales, corte de corriente, arranque eléctrico y también cuenta con su respectivo arranque de pedal en caso de que falle la batería. Al otro lado, claxon, direccionales, luz baja, luz alta, luz de paso y cortesía. Su tablero digital con tacómetro, indicador de revoluciones, la hora, indicador de marcha, nivel de combustible, testigo del ABS, el check engine, conectividad, entre otras funciones. Esta motocicleta, así como las otras, cuenta con sensor de vuelco que apaga el motor en caso de una caída. Además tenemos sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Su kit de arrastre es el mismo, no tiene cambios. Atrás un sprocket de 45 dientes y adelante un piñón de salida de 13 dientes y cuenta con cadena tipo O-ring. Para recordar, tenemos puerto de carga USB, handsavers con 2 puntos de anclaje, la cúpula que no puede faltar. Esta moto incluye defensas de serie. Vemos un protector en su radiador, asas o agarraderas y anclajes para colocar algún tipo de maletero. Protector de cárter. Amigos, este es metálico. Su motor
sigue siendo el mismo, de 199,6 centímetros cúbicos. Mucha gente busca ese tipo de motos o esta cilindrada por el costo del seguro obligatorio. Lo que más destacan los propietarios de esta Hero Expulse 204 válvulas, bien sea la estándar, la Pro, es la fuerza de su motor. Una máquina que tiene muy buena fuerza, muy buen torque. Además tenemos un motor de 4 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, enfriado por aire y por aceite. Este es su radiador ubicado de forma lateral. Alimentado por inyección electrónica, transmisión mecánica de 5 velocidades, capacidad para cambio de aceite 1200 mililitros, viscosidad recomendada 10W30, full sintético. Y este motor, amigos, cuenta con filtro centrífugo, no de papel, el cual se debe limpiar cada cierto kilometraje de acuerdo a su manual. Este motor, amigos, genera 18,9 caballos de potencia a 8000 revoluciones y un torque de 17,35 Nm a 6500 revoluciones. Su velocidad crucero, de acuerdo a algunos usuarios, es de 90 a 100 km por hora. Su velocidad final puede llegar a los 119 por hora en posición normal de manejo o pegado al tanque, cortando viento, y en bajada podría llegar a los 131 km por hora. ¿Y qué tal el comportamiento de este motor? Al menos en estas que tenemos acá, ya hay reseñas en las redes sociales de propietarios, o buscar al canal del colega Las Mil y Una Ruta, que hizo una investigación sobre esta motocicleta para que despejen las dudas. Y sobre este motor habrá que esperar a ver cómo sale cuando la gente tenga esta motocicleta y comparta su experiencia en los debidos grupos de la Expulse 4 válvulas edición Rally. Colores de la Rally, solamente tenemos esta presentación. Garantía Hero Colombia, 4 años o 50.000 kilómetros, lo primero que suceda. ¿Qué motocicleta sería la competencia comercial para esta motocicleta? Un poquito complicado por lo que tiene por las suspensiones ajustables, mayor recorrido. Podríamos decir, ahí solo por decir nombres, la Vogue 300 Rally, la Victory MRX 200 y otra que seguramente le dobla su precio o lo doblará, la Honda Tornado 300. Ojo a esto, al momento de la publicación de este contenido tenemos 3 Expulse 204 válvulas o 3 variantes. Esta sería la más estándar, por llamarlo así, con un precio de 12.190.000 pesos más trámites. La otra sería la Expulse Pro, que solamente incluye más accesorios y un diferente color, con un precio de 13.190.000 pesos más trámites. Y la otra, su nueva motocicleta, la Hero Expulse Pro. Acá se dice Pro, se supone que la Pro era esta y no esta. Así es en la India. No dice Rally por ningún lado, pero sí en su manual. Nueva Expulse Rally, con un precio de 13.390.000 pesos colombianos más trámites. La diferencia entre esta y esta es de tan solo 200.000 pesos. Ahora bien, ¿cuánto vale esta motocicleta con trámites? Ahora precio con documentos de esta Hero Expulse Rally, acá en Motos y Partes del Occidente, en la ciudad de Pereira. Teléfono en pantalla, preguntan por Albeiro. 14.220.000 pesos colombianos. Amigos, el precio es sujeto a cambio sin previo aviso. La pregunta es siempre, ¿qué opinan de esta nueva motocicleta de Hero, la Expulse Rally? Leo su opinión en los comentarios. Amigos, like, comente y comparta este video que me sirve muchísimo. También like. Y por este ladito les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Hero. Vamos a ver cómo le va la marca con esta nueva motocicleta, la Rally. Bendiciones. I've been making changes for the ages. 5, 10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way.